en este primer turno el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, ahora te pedimos que tú estés con nosotros, que nos hables a través de tu palabra, que apliques el mensaje a la necesidad de cada uno como siempre lo haces, y darnos una mente atenta a tu voluntad para poder seguir creciendo en la vida cristiana. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de esta mañana del sermón es Fortaleza. ¿Cómo nosotros podemos tener fortaleza en nuestra vida cristiana? Que de eso se trata. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos entusiasmados, pero a veces tenemos la vida cristiana como una montaña rusa y no podemos lograr estabilidad. Bueno, descubrí estos versículos en Salmos y me parece que era muy bueno compartirlos con ustedes. Salmos 84, 5 al 7. Dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y vamos a ir analizando cada parte de esto. Primero dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. La palabra bienaventurado sabemos qué significa bienaventurado. Dichoso, feliz. O sea, es lo que todos buscamos, es lo que todas las personas buscan, es la felicidad. Y acá la felicidad dice que está centrada en que un hombre o una mujer ponga en Dios, ¿qué? Sus fuerzas. Y acá viene la antítesis con lo que nos enseña la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad a nosotros nos quiere enseñar continuamente y nos enseña a que tenemos que ser fuertes por nosotros mismos. Y a pesar de que nosotros muchas veces venimos a la iglesia, decimos aceptar el mensaje cristiano, realmente todavía no entendimos, posiblemente muchos de nosotros, lo que significa el secreto de la felicidad, que es poner en Dios nuestras fuerzas. Y Jesús lo dijo, no lo voy a buscar porque todos lo sabemos de memoria. En Juan 15:5, Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Qué tremendo es esto. Esto es desanimante para el mundo actual. ¿Por qué? Porque Jesús dice, tú, sin Él, ¿cuánto puedes hacer? Nada. El gran problema es que nosotros pensamos que podemos hacer algo sin Él. Y hacemos lo que podemos sin Él, y cuando nos faltan las fuerzas, entonces recurrimos a Él. Y por eso nosotros pensamos que somos cristianos, porque sí, lo tenemos a Dios presente, pero no lo tenemos como nuestro Salvador. El orgullo nos lleva continuamente a poner en nosotros mismos nuestras fuerzas. Y acá dice, sin mí nada podéis hacer. Y esto lo tenemos que llevar a un extremo, tenemos que ser exagerados con esto. Sin Jesús, ¿cuánto puedes hacer? Nada. ¿Qué es nada? Nada. ¿Se te perdió la llave y sin Jesús la vas a encontrar? No. O sea, tenemos que llevar esto hasta las cosas pequeñas de la vida. Sin Jesús nada podemos hacer. Esto tiene que ver con permanecer en Jesús. Esto tiene que ver con estar continuamente en su presencia. Esto tiene que estar con continuamente absorber de Él. El gran problema, vuelvo a repetir, es que nosotros pensamos que nosotros podemos hacer algo sin Él. Y te voy a dar una respuesta, te voy a dar un diagnóstico. ¿Cómo tú sabes si tú dependes de Jesús o no? Y ahora te pregunto, ¿cómo tú sabes si permaneces en Jesús o no? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Es una vida continua tu vida de oración? Y no me estoy refiriendo a esa vida de oración de decir, ahora voy a orar 1 hora. Porque eso es, para mí, eso es ejercicio de oración. Lo que la Biblia pide es vida de oración, es dependencia de Dios en todo. Tener momentos, por supuesto, para orar, pero ante los problemas, ¿a quién recurres en primera instancia? ¿A Dios? ¿Al consejero? ¿A tu sabiduría? ¿Al internet? Ante tus problemas, ¿de quién te aferras en primera instancia? Y acá nos acordamos, ¿te acuerdan los discípulos cuando estaban remando?
Cuando no había tormenta, ellos pensaban que podían remar. La tormenta comenzó a golpear el barco y ellos pensaban que podían manejarla, la tormenta, porque la habían manejado muchas veces. Pero cada vez que la tormenta se hacía más fuerte, ellos empezaron a dar cuenta que ya la experiencia que tenían no les servía de nada. Y cuando se dieron cuenta que la experiencia que tenían no les servía de nada, ¿a quién recurrieron? A Jesús. Es más, no recurrieron a Jesús. Hubo un rayo y lo vieron a Jesús ahí durmiendo. Porque muchas veces en nuestras crisis nosotros nos olvidamos hasta de Dios mismo. Y entonces allí, cuando la tormenta golpeaba, ¿qué le gritaron a Jesús? Maestro, aquí estamos luchando contra la tormenta y tú durmiendo y no haces nada. Eso es lo que pasa cuando nosotros no dependemos de Jesús. Cuando nosotros no dependemos de Jesús, queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Y cuando las cosas nos van mal, no lo llamamos a Jesús para que nos ayude o nos salve, sino que lo llamamos para retarlo. ¿Qué haces ahí durmiendo cuando yo estoy haciendo todo esto? ¿Cómo es que estoy pasando por esto y tú parece que no haces nada? ¿No te ha pasado muchas veces? Cuando nosotros no permanecemos en Jesús, tenemos una crisis y lo retamos. Cuando nuestras fuerzas no están en Él. Cuando nuestras fuerzas solamente buscamos fuerzas de Él cuando pensamos que ya no tenemos más fuerzas. Y la dinámica de la Biblia es que tú vas a ser feliz cuando tienes tus fuerzas en Él. Porque sin Él nada puedes hacer. Desde que te levantas a la mañana, no solamente cuando las cosas son difíciles, sino en todo, dependencia total de Él. Bienaventurado el hombre o la mujer que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué significa tener los caminos de Dios en nuestro corazón? Generalmente, en nuestro corazón, ¿qué es lo que está? Naturalmente. Sí, y con respecto a esto, el egoísmo. ¿Pero qué es el egoísmo? ¿En qué se manifiesta? Generalmente en nuestro corazón están nuestros caminos, no los caminos de Dios. Y por eso, acá dice, bienaventurado el hombre en quien tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Para que nuestro corazón esté en los caminos de Dios, nosotros tenemos que buscar a Dios y encontrarnos con Él. Y tenemos que hacer altos. Ayer estábamos en una coinonía hablando del sábado. Y fíjense lo que dice Isaías 58. Versículo 13. En adelante dice: si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo ¿qué? Tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. En otras palabras dice que el que guarda el sábado va a ser feliz. O sea que bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. O sea, yo encuentro la fuerza de Dios en el tiempo que paso con Dios. Y nosotros como seres pecadores necesitamos tener un alto cada 7 días, porque si no en nuestro corazón que comienzan a estar nuestros propios caminos. Y por eso necesitamos un alto en nuestra vida para que Dios entre y ponga sus caminos en su corazón, que eso es el Espíritu Santo. Ahora, ese alto que necesitamos hacer, ustedes saben que el primer día de Adán y Eva, el primer día del ser humano, ¿cuál fue? Fue un sábado. Ellos fueron creados el viernes, posiblemente el viernes de tarde,
porque a la mañana creo, bueno, no a la mañana, a la noche quizás, porque a la tarde, un día comienza a la tarde, ahora me estoy dando cuenta de eso. Bueno, no sé bien cuándo creó Dios a Adán y Eva, pero resulta que el primer día completo de Adán y Eva fue un sábado. Un día para poner a Dios en primer lugar. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros el sábado generalmente es el séptimo día, lo vemos así. ¿Por qué tú no disfrutas del sábado? ¿Por qué cuando vienes acá a la iglesia no te puedes concentrar en lo que se está hablando? ¿Por qué te cuesta tanto eso? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo quizás no dedicamos un sábado pequeño cada día para Dios. Si nosotros tenemos un sábado pequeño cada día, nos va a resultar fácil tener un sábado grande. Pero como no tenemos un sábado pequeño, venimos acá, hacemos un alto, no trabajamos y parecemos muy buenos cristianos, adventistas y todo demás, dejamos de trabajar, pero no nos alimentamos espiritualmente. Estamos acá pensando, quizás estamos mirando, y yo no estoy evaluando eso, pero quizás estamos mirando al predicador, pero pensando en el negocio que tengo que hacer en la semana, pensando en la corbata que se puso, o sea, si esta persona vino bien vestida a la iglesia, no vino bien vestida, todas esas cosas. ¿Y eso es por qué? Porque nosotros no tenemos permanencia en Cristo en la semana. Entonces, como no tenemos permanencia en Cristo en la semana, estar un día entero con Cristo nos resulta demasiado pesado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no tiende a las cosas espirituales. Nuestro corazón continuamente nos quiere llevar lejos de Dios. Y por eso nosotros necesitamos permanecer para poder tener los caminos de Dios en nuestros corazones. Y por eso bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. En cuyo corazón están tus caminos. ¿Por qué necesitamos hacer un alto? Nosotros necesitamos hacer un alto porque las bendiciones de Dios muchas veces las transformamos en maldiciones. Muchas personas, no muchas, yo creo que ya nadie se está cuestionando eso, pero en un momento todos nos cuestionamos, cuando nosotros con mi familia recibimos un llamado a Florida, nos cuestionamos por qué nos tenemos que ir. ¿Saben por qué? Yo no entendía eso, pero ahora lo entiendo. Es porque Dios necesitaba que hagamos un alto, tanto la iglesia como nosotros. No un alto de descansar, sino un alto porque llega un momento que necesitamos cambiar y empezar todo de nuevo. Si nosotros no estamos dispuestos a empezar las cosas de nuevo, nosotros hacemos de una etapa el final del camino. Y las etapas son etapas. Con Dios nunca tú llegas al final del camino. Con Dios nunca puedes decir, lo alcancé. Siempre Dios te pone en situaciones difíciles nuevamente. Siempre Dios te pone en situaciones incómodas para que aprendas a depender de Él. Porque si no, tú te acostumbras y yo nos acostumbramos a la comodidad, nos acostumbramos a lo que ya se da por sentado y eso nos perjudica espiritualmente porque dejamos de depender de Dios. Y es bienaventurado el hombre que haya en Dios sus fuerzas. Y para encontrar en Dios las fuerzas yo tengo que estar permaneciendo en Cristo continuamente. Y lastimosamente nosotros necesitamos de ciertas crisis en la vida para poder permanecer en Él. Porque si no comenzamos a depender de lo que Dios nos da y no del Dios que nos da las bendiciones. Yo recuerdo, ya les conté esto, pero recuerdo cuando fui a estudiar, estaba en Argentina y en medio de mi estudio de teología fui a estudiar a Brasil. Y cuando llegué a Brasil me propuse ser un buen alumno allí en Brasil, hacer un buen papel, dejar bien parado a los argentinos en Brasil. Y entonces yo tenía mi costumbre siempre de tener mi meditación todos los días y bueno, iba a la biblioteca, hacía mi meditación, pero después vinieron los requisitos de lectura que me daban en la escuela de teología, comencé a tener muy buenas notas, pero entonces cuando venían los requisitos de lectura comencé a decir, bueno, si al final los requisitos de lectura son teología, yo en vez de hacer mi meditación cada día leyendo la Biblia directamente, yo voy a leer los libros de teología y voy a empezar a estudiar, o sea, voy a hacer los requisitos en vez de mi meditación. Y eran requisitos que hablaban de Dios, pero eran requisitos.
Eran lo que me pedían, no eran lo que yo elegía. No era el fruto de mi decisión, sino que era el fruto de la decisión del profesor. Y bueno, comencé a hacer los requisitos. Por un mes y medio, las notas mías seguían siendo muy buenas. Me destaqué entre los alumnos de teología, pero comencé a tener dudas acerca de Dios y acerca de la existencia de Dios cuando tenía las mejores notas de teología. ¿Quién me estaba dando la bendición de tener buenas notas? Dios me las estaba dando, ya me las había dado al principio. Pero entonces yo, por permanecer en esa bendición, por querer cuidar la bendición que Dios me dio, dije, no, si yo sigo haciendo mi culto, voy a bajar las notas y yo tengo que hacer los requisitos de lectura. Así que me voy a dedicar a los requisitos de lectura. Y agarré la bendición que Dios me había dado y la hice un fin en sí mismo y dejé a Dios. Y yo teniendo buenas notas, quizás uno de los mejores alumnos de ahí de la clase de teología, teniendo las mejores notas de la clase, llegué a dudar de la existencia de Dios. Tuve que tomar una decisión porque no me gustaba esa situación. Comencé a perder la bienaventuranza de encontrar en Dios mi fuerza. Yo ahora pensaba que yo con mis estrategias iba a encontrar la solución para las cosas de mi vida. Y comencé nuevamente a dejar los requisitos de lectura. Y si no me daba el tiempo para los requisitos de lectura, no me importa, pero comencé a hacer mi devoción personal nuevamente. Y cuando comencé a hacer mi devoción personal nuevamente, comenzó nuevamente a surgir la realidad de Dios en mi vida. Quizás bajaron las notas de teología, pero subió mi experiencia en Cristo. Y por eso nosotros tenemos que entender que a veces necesitamos hacer altos para poder renovar nuestra experiencia en Cristo. Por eso necesitamos el sábado. Cada semana necesitamos hacer un alto para desconectarnos de Dios, desconectarnos de la sociedad y conectarnos directamente con Dios. Una de las grandes amenazas que hoy estaba evaluando, una de las grandes amenazas que tenemos para guardar el sábado es el teléfono. Antes nosotros no teníamos el problema del celular, ahora lo tenemos el celular y resulta que en el celular tenemos todo. ¿Qué hacemos en el celular? En el celular hablamos por teléfono, chequeamos el email, o sea, recibimos las cartas, podemos ver las últimas noticias y nos salen, o sea, nosotros no necesitamos ni pedirle al celular, meternos en el celular, ya nos va saliendo información. Si hay un terremoto, sale allí, si uno lo tiene seteado, sale la noticia del terremoto. Llega un email del trabajo o de lo que sea, por ejemplo, yo ahora estoy buscando casas y entonces me aparecen continuamente emails diciendo esta casa está en pending, esta casa esto, lo otro. Todo lo tenemos ahí, pero eso nos va quitando el enfoque en Dios. Y estoy empezando a pensar que quizás yo tendría que dejar el sábado el celular de lado y desconectarme totalmente de mi mundo para entrar en el mundo de Dios, para tener fuerza después para enfrentar mi propio mundo, porque es bienaventurado el hombre que tiene sus fuerzas en ti, en cuyo corazón están sus caminos. Y el sábado es el día para agarrar los caminos de Dios de una manera que no tenemos otra oportunidad tan fuerte como el sábado para agarrar los caminos de Dios. Y por eso el sábado no tendría que ser un sábado de descanso físico, que es muy bueno, que también es para eso, pero tendría que ser un día de renovación espiritual. Y yo te hago una pregunta, ¿es el sábado para ti un día de renovación espiritual? ¿O es simplemente un día de descanso físico? Y si el sábado para ti no es un día de renovación espiritual, quiere decir que todavía no encontraste las fuerzas en Dios. Y si no encontraste las fuerzas en Dios, tú no eres bienaventurado en la vida cristiana. Tú y yo, si no encontramos la bienaventuranza en Dios, somos amargados en la vida cristiana. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuya corazón están tus caminos. Y ahora viene para mí uno de los conceptos más grandes que tiene la Biblia, más hermosos que tiene la Biblia. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando tú tienes tus fuerzas en Dios, no hay nada, absolutamente nada que te pueda tirar abajo. Cuando tienes tus fuerzas en Dios, tú puedes pasar por crisis en la vida. Tú puedes llorar,
pero tus lágrimas se cambian ¿en qué? En fuente. Esa es la gran diferencia de alguien que permanece en Cristo de alguien que no está en Cristo. Alguien que permanece en Cristo cuando tiene problemas en la vida, sabe que esos problemas lo preparan para una mayor felicidad. Fíjense, cuando estamos con Cristo, nunca perdemos, nunca. Satanás no puede hacer nada con alguien que está en Cristo porque Satanás nos toca, pero justamente lo que hace Satanás cuando nos toca nos prepara para una mayor felicidad. Y por eso, atravesando el valle de lágrimas, tus lágrimas se transforman en fuentes si permaneces en Cristo. Si estás dispuesto a ejercer fe en el valle de lágrimas. Y por eso el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. La porción del salmista era él, era Dios, era Jehová. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Esto no lo descubrí hace mucho tiempo, pero es algo que ustedes en estos 6 años me han escuchado predicar mucho. Cada crisis que tú tuviste en tu vida, cada equivocación incluso que cometiste, porque no estamos hablando solamente de las cosas que Satanás te tocó, sino las equivocaciones que cometiste. Pero si tú te buscas nuevamente a Cristo, pides el perdón de Él, las crisis y los fracasos de tu vida se pueden transformar en tu ministerio. Y vuelvo a repetir, con Jesús nunca pierdes. El que siempre pierde con Jesús es Satanás. Porque hasta Satanás, Satanás te toca para destruirte y Jesús, cuando tú lo buscas a Jesús, cuando en medio de ese problema buscas a Jesús o le entregas ese problema a Jesús, aunque sea por tu propia equivocación, Jesús transforma eso en un ministerio. Suponte. Te divorciaste porque fuiste infiel. Pero buscas a Dios. Y cuando buscas a Dios, para que solucione tu vida, Él te da arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es reconocer mi responsabilidad en la situación y que yo no merezco nada. Y acepto lo que Dios me da, que es su perdón, a pesar de no merecerlo. Entonces, cuando yo, que fui adúltero, recibo el perdón de Dios, ese adulterio se transforma en un ministerio mío. Porque alguien cuando está por adulterar, después que yo tengo el consejo sabio para decirle que no lo haga. No sé si me explico. ¿Cómo? A veces no se puede. A veces la metida de pata fue tan lejos que la esposa quizás no acepta y quizás ya es tarde. Pero vuelvo a repetir, cuando estamos con Dios se puede complicar la vida, pero con Dios tú y yo nunca perdemos. El muchacho se metió en la droga y era adventista y era director de jóvenes. Sin embargo, en ese camino buscó a Dios en las crisis que le provocó esto, porque gracias a Dios el pecado nos trae crisis. Y por eso es tan difícil perderse, porque las crisis del pecado, ¿a quién nos llevan a buscar? A Dios, porque es el único que puede solucionarlo. Es el orgullo lo único que no permite que buscamos a Dios. Pero este muchacho se alejó de Dios, se metió en la droga, pero buscó a Dios en la crisis, porque nunca trae felicidad el de separarse de Dios. Buscó a Dios en la crisis, quizás egoístamente, pero lo buscó. Y en la presencia de Dios, Dios le dio arrepentimiento. Y al darle arrepentimiento, él permaneció en Cristo y Cristo lo saca de la droga. ¿Y ahora qué hace ese muchacho? Ministra ¿a quiénes? A los jóvenes que están cayendo en la droga. Y por eso nunca podemos desechar a alguien en la iglesia porque se equivocó en el pasado. Porque si fuera así, nunca hubiera habido un apóstol Pablo. Pablo, el gran fariseo de fariseos, ese gran pecado que tuvo, incluso que fue un asesino, Dios lo transformó en un ministerio cuando él lo buscó a Cristo
lo transformó en un ministerio. Y por eso la iglesia es alguien que busca al pecador, tendría que ser alguien que busca al pecador, porque, hermanos, si nosotros buscamos al que está en pecado y le llevamos a Cristo, cada pecador arrepentido se transforma en un ministerio de aquellas personas que están en pecado. Y nosotros no nos tendríamos que alejar de aquella persona que está en pecado, no nos tendríamos que alejar del adúltero, no nos tendríamos que alejar del drogadicto, no nos tendríamos que alejar del asesino, tendríamos que buscar como Cristo buscó al pecador. Suena feo, ¿verdad? Porque nos encantaría que a la iglesia entren familias perfectas. Pero es que justamente Cristo vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque no hay nadie perfecto. Por eso, con Cristo nunca pierdes. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian ¿en qué? En fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. O sea, en otras palabras, acá dice que las lágrimas que tú vivas con Cristo se van a transformar en fuentes y van a llenar los estanques. ¿Y los estanques para qué se llenan? ¿Por qué necesitamos estanques? Para almacenar. ¿Por qué? Porque cuando hay estanques, la sequía no se la siente. Entonces quiere decir que aquella crisis que tú estás viviendo que te produce dolor, ese dolor te está preparando para poder vivir normalmente en medio de la sequía. ¿Te acuerdas con José? 7 años de abundancia. ¿Qué hizo José en esos 7 años de abundancia? Almacenó, almacenó, almacenó. Después vino problema en toda la tierra, pero en Egipto ¿qué pasó? No se sintió. Yo esto no lo entiendo bien la dinámica como es lo que dice el salmista, pero esto sí que lo creo es. Cuando tú estás pasando por dolor, el dolor te prepara para una mayor felicidad. El dolor te prepara para una mayor felicidad. Y si tú, por evitar el dolor, estás queriendo vivir una vida cómoda, la comodidad lo único que hace es achatarnos la vida. Y lastimosamente todos buscamos comodidad, todos buscamos estabilidad. Y no nos damos cuenta que al buscar estabilidad, lo único que estamos atrayendo es una vida chata. Una vida donde no se siente. Simplemente existimos. Esa vida chata que tienen muchos cristianos chatos. Las iglesias cristianas están llenas de cristianos chatos. Que vienen los sábados a la iglesia, hacia una cultura, venir, estar sentados ahí, escuchar, volverse, ir a la escuela sabática. Pero no se sueña, no se vive, se existe espiritualmente, pero no se vive con pasión la relación con Jesús. Porque la relación con Jesús no se alimenta por el simple hecho de pertenecer a una denominación, sino que se alimenta permaneciendo en Él, tratando que los caminos de Dios estén en mi corazón y aceptando incluso el valle de lágrimas, por los cuales Él me lleva muchas veces para prepararme para una mayor felicidad. Entonces dice que aquel que ponga en Dios sus fuerzas, aquel que deje que los caminos de Dios estén en su corazón, aquel que acepte los caminos de Dios a pesar que no le gusten, estará preparado para tener felicidad e irá de poder ¿en qué? De poder en poder. Me encanta esto. Esto me da, cuando dice, e irán de poder en poder, yo veo a la iglesia apostólica. ¿Se acuerdan de la iglesia apostólica? Una iglesia perseguida, una iglesia que la azotaban, una iglesia que no podía estar en un lugar por mucho tiempo porque tenían que huir para todos lados. Y sin embargo, ustedes ven una felicidad en la iglesia apostólica impresionante. No es la felicidad que vemos en las iglesias de hoy en día. Estas iglesias que somos una maquinita, que siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre. Dios nos ha llamado para ir de poder en poder y sacudir al mundo. Y por eso, hermanos, también lo que voy a decir ahora, yo sé que no muchos lo dijeron, pero yo escuché a ciertas personas cuando decían que nosotros nos íbamos, decían, no, esto no va a ser lo mismo. Esas personas están totalmente equivocadas de lo que es la vida espiritual. Sí, no va a ser lo mismo, va a ser mejor. Siempre va a ser mejor porque vamos a ir de poder en poder si nuestra vista está ¿en quién? En Dios, en Jesús.
Y Jesús está en todos lados. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios nos prepara en crisis. ¿Por qué? Eso yo lo entiendo, hermanos. Yo, como lo dije en otras ocasiones, yo me siento muy cómodo aquí. Y quizás por eso Dios, en el momento que me estaba sintiendo muy cómodo, dice, se acabó. Porque yo no te he llamado a que estés cómodo. Te he llamado a que seas una persona que vaya de poder en poder. A esta iglesia no la llamó Dios para que esté cómoda. La llamó para que vaya de poder en poder. De poder en poder como resultado de permanecer en Cristo. Y entonces termina estos versículos diciendo, vamos a leer todo, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¿Qué significa ver a Dios en Sión? Salvación, quizás lo que yo voy a interpretar, pero a mí se me hace lo siguiente. ¿Vieron que hay personas que no ven a Dios en Sión? Sión generalmente es símbolo de, me parece en la Biblia, es donde está Jerusalén. Es símbolo de la iglesia. Y hay personas que no ven a Dios en Sión. Solamente ven los líderes corruptos, ven las cosas que se hacen mal, ven la doctrina incorrecta, ven esto, pero no ven a Dios en Sión. Y como no ven a Dios en Sión, viven amargados. Viven amargados. Y su mensaje es hablar de lo que están equivocados, hablar de la doctrina incorrecta que están predicando, hablar de Babilonia, hablar de esto, hablar de otro, pero no hablan nunca de Cristo. Que no se nombra el nombre de Jesús, es así, hay que repetirlo de esta manera, que el arbolito de Navidad no tendría que estar en la iglesia, que esto, un montón de cosas, pero que al final son personas que uno no las ve felices y ustedes van a ver que esas personas nunca ganan a alguien para el Señor. Lo único que ganan son gente pendenciera que quiera pelear. Porque hay personas, esto sí, hay personas que como están existiendo, la única manera de sentir que van en poder es teniendo una guerra. Pero acá no me dice que voy a ir de poder en poder para tener una guerra en el sentido de estar peleado con la gente, sino que acá me dice que van a ir de poder en poder porque permanecen en Cristo, haciendo la obra de Cristo. Y por eso las personas que están en Cristo ven a Dios en Sión. Sí, la iglesia tiene muchos problemas, pero todavía puedo ver a Dios en Sión. ¿Por qué puedo ver a Dios en Sión? Porque yo soy la iglesia y si Cristo está conmigo, Dios está en la iglesia. Si tú no puedes ver a Dios en la iglesia, quiere decir que entonces tú no estás con Dios. Porque si tú eres la iglesia y si todos somos la iglesia y Dios está contigo, Dios está en la iglesia. Y por eso aquel que tiene su fortaleza en Cristo ve a Dios en Sión. Y como ve a Dios en Sión, sabe que la presencia de Jesús todavía está. Y si la presencia de Jesús todavía está, Dios va a liderar a su iglesia para que llegue a cumplir el objetivo final, que es preparar camino para la venida de Cristo. Por eso termino con la parte del principio que dice, feliz el hombre o la mujer que tiene en ti sus fuerzas. ¿Estás dispuesto a hacer de Cristo tu fuerza? Que Dios te bendiga y que esa pueda ser tu experiencia y la mía. Vamos a terminar cantando nuestro canto, ¿se acuerdan el canto que aprendimos hace un tiempo? Mi fortaleza es Jehová. Vamos a cantarlo con pista. ¿Nos ponemos de pie?
fortaleza es Jehová. Del hombre no temeré. Dios guarda a quienes le aman y en él yo esperaré. Dios guarda a quienes le aman y en él yo esperaré. Bendito sea Jehová, su pueblo en él confiará, levantará al caído, al humilde exaltará, no dejará a sus hijos, para siempre los salvará. Mi fortaleza es Jehová. Oremos. Querido Señor, te queremos pedir que tú seas nuestra fortaleza. Que podamos entender, que lleguemos a ese momento en nuestra vida que tiene que llegar por una crisis, de que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día. Ayúdanos, Señor, a buscarte con ansias para que tus caminos entren en nuestro corazón. Y para que cuando pasemos el valle de lágrimas, tú lo transformes en fuente. Señor, no hay nada, te agradecemos que no hay nada que pueda destruirnos. No hay nada que nos pueda tirar abajo cuando estamos contigo. Aquello que Satanás hace para provocar, Señor, un dolor en nuestra vida, tú lo transformas en gozo, lo transformas en un ministerio. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos verte a ti en Sión continuamente, porque vamos contigo de poder en poder. Señor, cumple esta promesa en nuestra vida y que pronto, muy pronto, podamos estar en tu presencia mirándote cara a cara. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.